Rompihielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3 en menos de 20 minutos. Cami, buenos días. Hoy 30 de junio en Te Cuento News. Peter, el Bitcoin está aguantando en la barrera de los $20,000 y Ethereum está en 1,100. Entonces está emocionante el tema. ¿Qué traes tú? No, yo traigo que compré Ethereum a $3,000 hace más o menos 4 meses. Pero bueno, si el Bitcoin está aguantando, yo también estoy aguantando como muchos otros. Hoy traemos 2 noticias. Yo traigo una noticia muy interesante sobre los ecosistemas de startup más prósperos en el mundo y Latinoamérica. ¿Qué nos traes tú? Yo les vengo a hablar de Cowgirl DAO y el último NFT de moda que recaudó $3 millones, hablando un poquito sobre Roe versus Wade y lo que está pasando pues como en Estados Unidos alrededor de esta reversada de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, comencemos con la Web3. Cuéntanos de Cowgirl DAO. Buenísimo. Entonces, Cowgirl DAO es una DAO que lo que quiere es apoyar a personas que estén apoyando el tema pues, del pro-aborto. Sacaron una colección de NFTs, fue rapidísimo que se vendió, recaudaron $3 millones, que con el precio al ETH les fue muy bien. Y lo que me pareció verdaderamente interesante es empezar a entender qué repercusiones tiene el aborto y Roe versus Wade en la economía americana. Para esto creo que la parte importante es un artículo de un paper de Donoghue y Levitt. Stephen Levitt es el de Freakonomics, que entiendo que conoces. Y este fue el papel que lo mandó al estrellato. Y básicamente lo que él dice es que las repercusiones del aborto no se sienten inmediatamente, sino 20 años después. Él llegó a concluir, por ejemplo, que hay hasta 30% menos de crímenes violentos, 37% menos de crímenes de propiedad y 20% menos de pobreza. Básicamente lo que esto insinúa es que las mujeres, que son un pilar de nuestra sociedad, cuando les quitan esta posibilidad se ven obligadas en ciertos momentos pues como a situaciones que lo que hacen es multiplicar la pobreza. Entonces creo que aquí hay algo muy, muy más allá de las posturas políticas, creo que hay algo muy interesante que tendremos que pensarnos como sociedad. Otras cosas interesantes de este tema fue la reacción de América Corporativa. Salieron un montón de empresas como en este mismo, me recuerda a estos rezagos del año pasado cuando todo el mundo salió a pronunciarse después como el Black Lives Matter y esto. Entonces Coca-Cola, Apple, Microsoft, entre otros, salieron a decir que ellos subsidiarían los gastos de sus empleadas para moverse a estados donde les estuviera, pues, donde pudieran abortar. Y bueno, y hay toda una serie de pushbacks y está súper interesante esto. Y a modo de ñapa, Amazon y Walmart limitaron la compra de Plan B, que es el medicamento pues, anticonceptivo que se toma pues, después. Correcto. A raíz de que todo el mundo estaba saliendo a comprarlo. Entonces tuve un flashback de 2020 con el papel higiénico y volví a la pandemia. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú este tema? A ver, primero creo que definitivamente a nivel personal es una decisión retrógrada lo que sucedió con la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero más allá de mi opinión personal, como tú bien dices, un hijo no deseado es un anclaje al ciclo de la pobreza. Y hay muchos estudios que correlacionan precisamente madres que empiezan a tener hijos, digamos que sin ningún tipo de planificación o planeación. Y esto lo que hace es alargar el tiempo que se va a demorar esa familia en poder salir generacionalmente de las líneas de pobreza o de sus situaciones. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve, pero definitivamente hay un tema complejo que no deja de impactar en todo el mundo de los negocios y la tecnología. Así que muy bien también por Cowgirl y ese apoyo. Yo te traigo y les traigo sobre los ecosistemas de startup más prósperos en el mundo. Esto es un reporte que saca una empresa llamada Startup Genome y el reporte se llama The Global Startup Ecosystem 2022. Y lo interesante con este reporte es que, a diferencia de muchos reportes de innovación o de emprendurismo,
donde tienden a mezclar lo que es el emprendimiento por necesidad a el emprendimiento a resolver necesidades, que termina sesgando un montón lo que realmente significa ser un país, un ecosistema emprendedor. Lo que hace este reporte es coge más de 3 millones de compañías, literalmente startups, alrededor de 280 ecosistemas en el mundo, y rankea estos ecosistemas a partir de una serie de variables como el alcance del mercado, la capacidad de financiación en ese ecosistema, el tamaño de inversión que reciben estas startups, el momento precisamente de crecimiento en el que se encuentran, la conectividad, digamos que la capacidad que tienen de banda ancha e internet para desarrollar sus negocios, por supuesto el talento disponible y la contratación del mismo, los casos de éxito, entre otras variables, y vuelvo y digo, pura y netamente asociadas con las startups y con estas empresas que están resolviendo problemáticas o retos a través de la tecnología. Y con esto dicho, la lista no es sorpresa, la lidera el ecosistema Silicon Valley en California, seguido por Nueva York, Londres, Boston, Beijing, Los Ángeles, Tel Aviv, Shanghai, Seattle y Seúl para cerrar este top 10. De los 30 ecosistemas más importantes, 14 ecosistemas quedan en Norteamérica y 10 quedan en Asia, es decir, que estamos hablando de 24 de 30 están realmente situados en Norteamérica o en Asia, siendo por lo cual pues estos dos los continentes o las regiones más importantes de startups y ecosistemas startups en el mundo. Para ponerte en contexto y llevarlo a Latinoamérica, el único ecosistema que ingresó en este ranking de top 30, que igualmente el reporte pues rankea los 280 ecosistemas, pero hablar de este top 30, el único que entró fue el ecosistema de Sao Paulo en Brasil, cuyo ecosistema, y acá lo valorizan, eso es muy interesante, es un ecosistema de una evaluación de 108 billones de dólares, en donde una ronda semilla promedio está en $432,000 y una serie A alcanza los 4.8 millones de dólares. Es importante mencionar que este no fue el único factor, pero para ponerlo en perspectiva, Silicon Valley está valorado en 2 trillones de dólares. Es un ecosistema que vale básicamente 20 veces más que el de Sao Paulo. Y volviendo a Latinoamérica, el puesto número 2 se lo lleva Ciudad de México, un ecosistema valorado en 22 billones de dólares. Y el tercer puesto, para mi sorpresa, se lo lleva Buenos Aires con un ecosistema valorado en 7 billones de dólares. Muy, muy recomendado para aquellos que están en startups buscar el reporte. Vuelvo y se lo repito, se llama el Global Startup Ecosystem Report 2022 o 2022, porque está muy completo y definitivamente tiene mucha data que va a ser de valor para tomar decisiones o simplemente para tener buenas conversaciones. Entonces, esta promesa de nuestro saliente presidente Iván Duque de que Colombia sea el Silicon Valley de Latinoamérica no parece estar cumpliéndose. Duque, el saliente presidente de Colombia, dijo en unas declaraciones que nosotros en Colombia ya éramos ese Silicon Valley latinoamericano y definitivamente no lo somos. El ecosistema que sale como uno de los más importantes y que está llamado como a ser protagonista en los años venideros es Bogotá. Es el único que aparece de Colombia, pero también se menciona Santiago de Chile, también mencionan la importancia de Lima, mencionan Monterrey en México, pero sí, definitivamente Colombia no es el Silicon Valley de Latinoamérica, por lo menos no desde una visión objetiva y cuantificada como lo hace este reporte. Chévere. A mí lo que me parece interesante de esto, Peter, es entender que un camino muy interesante para el futuro es que cada ecosistema responda a necesidades concretas y a retos específicos. Entonces, que Silicon Valley se vuelva el hub de tecnología, que Bogotá se vuelva el hub del tráfico, que cada ecosistema empieza a desarrollar como jugadores y capacidades específicas. Y de hecho el reporte lo hace, no hace detalle, pero sí identifica cuáles son esos segmentos o industrias por las cuales el ecosistema empieza a ser reconocido. Entonces, en verdad es un reporte súper interesante, vale la pena echarle un vistazo. Además tiene
tiene una experiencia de usuario que lo hace muy fácil y agradable de navegar. O sea, tiene dibujitos. Tiene dibujitos y gráficas interactivas. Buenísimo. Ñapas, hablábamos de Celsius la semana pasada y cómo entró en impagos y precisamente bloqueó la salida de capitales de su plataforma. Pues esta semana Goldman Sachs está buscando recaudar $2 billones precisamente para hacerse con los activos de Celsius y entrar de manera directa en el juego de las criptomonedas. Nos habíamos anunciado que era una salida posible. En ese mismo orden de fondos que dejaron de pagar, una corte en las Islas Vírgenes Británicas le ordenó a Three Arrows, que es el segundo fondo grande, que se liquidara. Esto está a punta de guillotina. Bueno. Esto. Netflix planea lanzar una nueva modalidad de su servicio de contenido en streaming con una reducción en el precio de suscripción a cambio de, como creo que ya lo hemos mencionado en este podcast, poner anuncios publicitarios en la plataforma. Estos anuncios, dice el comunicado, que será de forma integrada y de la manera menos ininterrumpida, pero es precisamente uno de estos esfuerzos que está haciendo Netflix para recuperar suscriptores y volver a tener el cariño de sus inversionistas. Michael Saylor, el maximalista histórico del Bitcoin, compró 480 Bitcoins y ahora es dueño de nada menos y nada más que 129.699 Bitcoins. Muy bien, yo tengo 0.1 Bitcoin devaluado en el tiempo. Muy bien, Peter. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. A ti. Anuncio importante. Ayer salió nuestro episodio de No Code. Está súper interesante, así que muy invitados a mi primo y esos otros 4 oyentes a pasarse por Te Cuento y darnos una escuchadita. See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button. Bielo.